Todo de paz y bien. El presente video es para explicar una clase que tenemos pendiente para segundo de bachillerato. Entonces, he decidido grabar este video para poder explicar específicamente lo que nos correspondía a la semana número 3. El tema de dicha semana es la migración en los siglos XIX y XX. Para ello, nosotros tenemos una lluvia de ideas de la siguiente imagen, que es la que podemos observar a continuación. En esta imagen nosotros podemos observar, bueno, hay varias características. Primero, los tonos, ¿no? Es blanco y negro, entonces entendemos que que esta fotografía no corresponde a este siglo, sino al siglo anterior, como mínimo, ¿verdad? Por los tonos. Recordemos que la fotografía a color, pues, fue un descubrimiento que se dio mucho después, ¿no? Entonces, primero eso. Segundo, ya observando netamente lo que contiene la fotografía, vemos a una serie de personas con maletas, tal vez que pretenden viajar, ¿sí? Pretenden irse a otro lugar, tal vez por diferentes cosas, ¿no? Diferentes causas, sean estos problemas económicos, problemas sociales, problemas políticos dentro de su nación. Entonces, esto nos lleva a pensar que estas personas serían emigrantes, ¿verdad? Entonces, eso es el tema de esta clase, y el objetivo de esta imagen era pues ir analizando este factor, ¿no? Luego de eso, pues nosotros tenemos lo que es una pregunta de reflexión que dice: ¿qué influencias producen los migrantes sobre la sociedad que los recibe? Bueno, nosotros para responder esta pregunta debemos de pensar, ¿no? Eh, nuestro, nuestro país ha recibido a bastantes inmigrantes por ejemplo, de Venezuela, de Colombia, de Perú, ¿sí? Y en menor escala de otros países, ¿sí? De países europeos, ¿verdad? En menor escala. Ahora, entonces, ¿qué pasa cuando esas personas llegan a la sociedad, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos pensar que primero va a existir o se va a provocar un mestizaje cultural, porque aquellas personas que vienen de otro país vienen con su ideología, con sus aspectos culturales, ¿verdad? Y que nosotros, debido a ese roce social, pues aprendemos eh, dichos aspectos culturales, que estos pueden estar dentro de lo que se denomina baile o gastronomía, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos, o ese es el efecto más palpable dentro de la influencia de los migrantes sobre la sociedad, que es el tema cultural. De ahí existen otros temas como el tema educativo, ¿verdad? El tema de rasgos físicos también, porque supongamos que venga un venezolano, ¿verdad? Y entonces se casa con una ecuatoriana o viceversa, ¿sí? Entonces ahí también van a ir cambiando esos rasgos y esos sesgos dentro de la sociedad. Muy bien. Ahora, para conceptualizar, ¿sí? En este caso, pues la temática en la migración en los siglos XIX y XX y sus aportes, pues vamos a analizar esta presentación, que yo ya lo tengo abierto aquí. Entonces, muy bien. Aquí nosotros podemos ver que dice que debido a que América Latina fue redescubierta por los europeos en el siglo XVI, las migraciones fueron constantes y permanentes. Recordar que ¿a qué se refiere con redescubierta por los europeos en el siglo XVI? Es a la llegada de los españoles a América, ¿no? Por parte de Cristóbal Colón y sus acompañantes, ¿no? Entonces, luego de ese redescubrimiento, ¿sí?
nosotros podemos determinar eh, que las causas que produjeron la migración hacia América Latina, es decir, de otros países, sean estos europeos, asiáticos, ¿verdad? O africanos, que las causas que produjeron la migración hacia nuestras tierras fueron básicamente por tres motivos. Primero, por la guerra, ¿sí? Por la huida de los europeos después de la Primera Guerra Mundial. Fue un aspecto importante, ¿no? Recordemos que los estragos de una guerra, en este sentido, pues, provocan, ¿no? Muerte, destrucción de sembríos agrícolas, destrucción de casas, y todo eso, pues, involucra que las personas dejen su lugar nativo, ¿verdad? Su lugar donde, su hábitat, ¿verdad? Para buscar otros lugares donde no existan este tipo de problemas bélicos. Luego de eso también tenemos que otro factor es las epidemias y las hambrunas, salida para evitar contagio con enfermedades. Por ejemplo, en España la peste negra, ¿no? Fue en el siglo pasado. Entonces, para evitar estos contagios, estas epidemias que no son controladas, como la que estamos viviendo en la actualidad, las personas pues salen de esos lugares, ¿no? Y por último, tenemos el trabajo, que en busca, creo que es una de las más comunes, el hecho de que las personas salen en busca de trabajo. Es más, los asiáticos regularmente eh, este, tienen como lugar de destino los países sudamericanos, porque ellos dicen que estas tierras son perfectas para emprender. En Asia regularmente casi todo está creado y todo el mundo vende de todo, ¿no? Entonces ellos emprender en esos lugares les es muy complicado, entonces por eso deciden buscar otros países donde tengan mayores oportunidades de poder emprender. Entonces eso es como un ejemplo de por qué el trabajo también se constituye una causa de la migración. Luego de eso, pues mencionamos que a mediados del siglo XIX comenzaron migraciones europeas y africanas, ya que Latinoamérica era considerado un espacio. Como su población era minoritaria, ¿verdad? Y también pues como entre comillas recién había sido descubierta, en este caso pues menciona que los europeos y los africanos pues llegaron a estas tierras, ¿no? A finales del siglo XIX hubo otra oleada de migración, incluyendo el desplazamiento de pobladores asiáticos, ¿no? Ya habíamos mencionado hace un momento un ejemplo del por qué. Y en el siglo XX la migración se realizó de América Latina hacia Estados Unidos, Canadá y algunos otros países europeos. Es verdad que en el siglo XX, pues debido a que América Latina tenía varios problemas, bueno, de diferentes índoles, y específicamente económico y político. Primero por la inestabilidad política, ¿verdad? Por la corrupción en los gobiernos, y esto influía en que había una crisis económica debido al mal manejo de los recursos por parte de los mandatarios. Entonces, esto provocó, y si hablamos de Ecuador específicamente, hubo una gran oleada en décadas de los 90, ¿verdad? Donde la mayoría de los países, bueno, se desplazó a Estados Unidos, a Canadá, y de los países europeos más ubicados o que eran como destino, era España por el tema del idioma, que era muy fácil adaptarse a ese espacio, a ese país, ¿verdad? También Italia, ¿sí? Que eran los países, y Portugal, ¿no? Esos tres países que eran los más apetecidos por los migrantes por el tema cultural y por el tema del idioma, que era más fácil que aprender el inglés, ¿no? Que es un poco más complejo. Bien, entonces, luego de eso menciona que la llegada de los africanos a Brasil, que hay 4 millones de esclavos africanos, ¿no? Por las cuestiones, es importante que cuando los españoles trajeron esclavos a América, llegaban a dos puertos. Un puerto era México y el otro puerto era Brasil, por eso se menciona y especifica un número, ¿no? De 4 millones de esclavos africanos. Y a partir de 1930, el presidente Getúlio Vargas limitó la entrada de migrantes, ya que hasta esa fecha había
ascendido a más de 5 millones de personas, ¿no? ¿De dónde provenían los migrantes? Es una gran pregunta, ¿sí? La mayoría de los inmigrantes provenían de Europa, España, Portugal, Holanda, países musulmanes como el Líbano, Siria, Palestina, o eran judíos y asiáticos. Aquí da un ejemplo de nuestro país vecino que es Perú, que los chinos conocidos como Juliet llegaron entre 1849 y 1800 para trabajar en las haciendas que producían azúcar y algodón. También menciona que la mayoría provenía de las provincias del sur de China, Guangdong, en Cantón, ya que ahí comenzaba la ruta de la seda que unía China con Asia Menor. Entonces nosotros podemos ver que estos países asiáticos, los migrantes de ese país asiático eran netamente por el trabajo, ¿no? Entonces, recordemos que al inicio había una especificación de aquello. Aportes, ¿no? Los migrantes europeos lograron en el Cono Sur vincularse con las familias coloniales y a pasar a tener un papel preponderante en las nuevas industrias de transporte marítimo, haciendas de café, cacao, algodón, banca y comercio. Entonces, nosotros podemos ver aquí que los migrantes europeos tuvieron un papel muy importante en el tema industrial, en el tema agrario, en el tema económico, ¿sí? Como líderes de industrias y que a la vez pues sirvió para fomentar el trabajo en este caso, ¿no? Eh, y los europeos también, por último, ¿no? También aportaron con nuevas ideologías que tenemos el liberalismo como uno de los lemas gobernar es poblar y el anarquismo y los orígenes del populismo, ¿no? Entonces, eso es una de las características que tenemos dentro de los aportes, ¿no? Las migraciones a partir de las últimas décadas del pasado fueron desde América hacia Estados Unidos, Europea, principalmente Italia y España. Entonces, eso es lo que podemos socializar de las diapositivas del tema como tal, ¿sí? Entonces, esto nos permite, esta explicación nos ha permitido a nosotros conocer un poco sobre la migración, sobre cuáles son sus aportes, de dónde vienen los migrantes, ¿verdad? Y en estos dos siglos que son muy importantes, que es el siglo XIX y XX. Ok, como parte de la aplicación hay un insumo que nosotros debemos calificar, ¿verdad? Que en este caso es la actividad individual. ¿Cuál es la técnica que nosotros vamos a desarrollar? Es un video educativo. ¿Qué se entiende por un video educativo? Se entiende por un video educativo el hecho de que una persona explique un contenido, ¿verdad? En este caso, pues usted va a poder elegir un tema que hayamos estudiado hasta el momento, que en este caso sería, pues la primera semana nosotros analizamos el tema de el liberalismo y el conservadurismo, por ejemplo. Entonces usted puede elegir el liberalismo o puede elegir el conservadurismo, perdón. Pero aparte de eso, puede elegir el tema de la migración en los siglos XIX y XX, es decir, tendría tres temas. ¿Ya? Una vez que hayamos elegido el tema, bueno, nosotros debemos de preparar un contenido, ¿sí? Sea unas diapositivas de elaboración propia, sea imágenes, puede ser también una infografía, horizontal o vertical, puede ser un afiche, ¿verdad? Un collage. Bueno, eso queda a creatividad de ustedes que puedan elegir un recurso. Ya. Y entonces nosotros procedemos a grabarnos, pues lo podemos hacer prácticamente en Zoom, como yo lo estoy haciendo en este momento, ¿verdad? Y que procedamos a explicar y a profundizar más sobre un tema, ¿verdad? Ahora, si usted me pregunta si es que tiene que aparecer en el video, pues sí tiene que aparecer. Como ley para todos, que en la parte de la entrada lo tienen que hacer. Es decir, al inicio del video, donde ustedes presenten el tema, den una pequeña introducción y decir de qué se trata, ¿no? Entonces, eso es como ley para todos de forma primordial, ¿no? Ok, la fecha de la entrega es el 12 de enero, es decir, el próximo día martes, cumpliéndose con el tiempo. Y aparte de eso, aquí les dejo la rúbrica del video educativo.
una rúbrica muy sencilla, ¿sí? Primero, la duración. Para que usted tenga los 3 puntos, la duración de esto es que se apega al tiempo establecido por el docente, que en este caso son 3 minutos. ¿Por qué les doy tiempo? Porque de esta forma, pues todos se rigen a 3 minutos y tengan el mismo tiempo de poder profundizar en la misma cantidad del tiempo. Porque no es lo mismo que yo le otorgue o que usted tenga una libre opción, es decir, libre de elegir cuánto tiempo, porque no va a ser lo mismo en que un estudiante me grabe un video de 10 minutos y otro de 1 minuto, ¿verdad? Eso va a influenciar netamente en la nota, porque yo voy a decir, bueno, el de 10 minutos me explicó muy bien y el de 1 minuto, bueno, apenas me explicó. Entonces, eso, yo no quiero que eso sea un incidente en la nota, sino que todos tengamos el mismo ancho de tiempo, es decir, 3 minutos, y todos en este caso, tengamos el mismo tiempo para poder explicar un mismo tema o el tema que usted elija. Ahora, eh, claro está que no, o sea, no tiene que ser 3 minutos exactos. Podemos estar en los 2 minutos 50, en los 3 minutos, en los 3 minutos 10, ¿no? Esto va a depender en el guión que usted haga. Aquí, bueno, el guión hablamos en la parte final de la rúbrica, que ya voy a explicar a qué me refiero con guión. Ya entonces ahora pasamos a lo que es el contenido. El contenido en este caso es que usted elija los temas que yo le he planteado, sea el conservadurismo, el liberalismo o la migración del siglo XIX y XX. Si usted elige uno de esos temas, bueno, ya estaría contemplando lo que es el contenido, ¿no? Que no nos salgamos de los temas que hemos abordado, ¿no? Y en este caso, pues que los contenidos se muestran con una secuencia lógica, ¿verdad? Se entiende claramente las ideas y procesos y se sigue el orden establecido. Entonces, importante que luego que elijamos el contenido, que ese contenido tenga una secuencia lógica. El audio. El audio del video es claro, el volumen es adecuado a lo largo del trabajo y usa un vocabulario adecuado. Podemos tomar de referencia este video, ¿no? Yo he grabado este video, no hay mayor ruido, que es lo que quiero. Su tono de voz es el adecuado, ¿sí? Para yo poderle escuchar. Entonces, eso es lo que se va a ir calificando con respecto al audio y que utilicemos un vocabulario adecuado. Luego de eso tenemos un video, que el video es claro, con buena iluminación y presenta una excelente edición. En este sentido, pues, eh, no sería factible, ¿no? No es bueno de que yo esté en un cuarto oscuro y usted no me pueda ver bien. Entonces, eso es lo que debemos de evitar, ¿no? Tener buena iluminación, es decir, que nos podamos ver y que en este caso, bueno, si el video requiere edición, que lo pueda hacer de la mejor forma. Y la originalidad, que es completamente auténtico su video y ameno en su guión. Bueno, a lo que nos referimos con completamente auténtico es a la elaboración de los recursos que usted emplee, ¿no? Sea una diapositiva, un afiche, ¿no? Si es elaboración propia, va a ser auténtico, ¿no? No es una copia de. Entonces, eso es importante que usted lo tenga en claro. Y el guión es bueno. El guión, cuando nosotros hacemos un guión, debemos ir en una hoja, en un cuaderno, ir previamente planificar nuestro video. Bueno, por ejemplo, como yo lo he hecho antes de grabar este video, bueno, al inicio doy un saludo, ¿no? El saludo de paz y bien, doy el tema del cual voy a hablar, doy una justificación del porqué del video. Bueno, eso es mi planificación. Luego de eso, bueno, dije, voy a hablar de la experiencia, voy a hablar de la reflexión, luego paso a la conceptualización y por último a la aplicación. Y ese es mi guión, ¿no? Entonces usted tendrá que elaborar uno. Digo, bueno, un saludo inicial, presento el tema, doy una breve introducción, luego comparto mi recurso a utilizar, mi mapa conceptual, mis diapositivas, mi afiche, ¿no? Algo que usted seleccione, ¿no? Y entonces, y al final doy una conclusión y eso sería un guión. La elaboración de este guión es muy determinante para la duración, porque bueno, si yo digo el saludo inicial
la presentación del tema y la introducción del tema al principio va a durar 30 segundos. Entonces, esto me va a ayudar a ir controlando el tiempo, ¿no? O va a durar 1 minuto. Luego la explicación de la clase, de mi tema como tal, seleccionado, va a durar 1 minuto y medio. Ahí ya tengo 2 minutos 30. Y la conclusión y la despedida va a durar 30 segundos. Entonces, a eso me refiero con el guión cuando nosotros elaboramos o planificamos previo a grabar un video. Entonces, espero que esta explicación nos ayude para, para el tema de la semana 3. Yo le voy a subir en esta parte debajo de lo que es el tema, el link de este video para que usted pueda recibir esta clase de forma indirecta, ¿verdad? Entonces, bueno, fue un gusto verlos. Espero que este año lectivo, perdón, que este nuevo año pues lo reciban de la mejor forma, con salud, que Dios cuide de su familia, de sus seres queridos y de ustedes. Entonces, bueno, nos vemos, pasen bien, chao.